Ahora vamos a hablar brevemente de los ostrogodos. Cómo se va a evangelizar a los ostrogodos de manera breve. Los ostrogodos, que son otro de los pueblos del ámbito de los germanos, habían llegado hacia el 230, es decir, en el siglo III, al norte del Mar Negro. Y allí habían conocido al cristianismo por la vía arriana. Ante la presión de los hunos, que es un pueblo muy combativo y que va a empujar a muchos pueblos germanos hacia el interior de las fronteras del imperio, ante la presión de los hunos, muchos de los ostrogodos se quisieron unir con los visigodos, que combatieron contra el emperador Valente en el año 378 y van a conseguir adueñarse de un territorio que se llama Panonia, en el sur del Danubio. Posteriormente se dirigen hacia Italia en el 489 y allí se establece. En Rávena tienen o establecen su capital del reino ostrogodo. Hay que decir que este pueblo, los ostrogodos, toleran a los católicos y respetan la civilización romana o la romanidad, ¿no? El único problema que tuvieron los ostrogodos es que se vieron envueltos en el llamado cisma laurenciano, que no nos vamos a parar a explicar porque sería profundizar mucho. Posteriormente tendremos tiempo de hablar de cismas, herejías, etcétera, en esta época del inicio de la Edad Media o también y los finales de la Edad Antigua. Otro pueblo conocido como los longobardos, o el pueblo mejor dicho longobardo, pasó de las riberas inferiores del Elba al territorio de Panonia hacia el año 400. Allí van a recibir el influjo de los cristianos, pero por vía arriana. Ante la presión de los ávaros son otro pueblo germano, su rey Alboino con B, los va a conducir hacia Italia septentrional, empujados por esa presión militar, hacia el año 568. El reino fue dividido. Su reino fue dividido bajo las estructuras territoriales de ducados. Ducados que van a dominar la romanidad y el cristianismo católico posteriormente. Los reinos de la Edad Media internamente se van a dividir en demarcaciones inferiores que son ducados, marquesados, etc. Que todo esto sonará y vais a decirme, eso me suena a nobleza o títulos nobiliarios. Pues sí, inicialmente, o de manera primitiva, eso eran demarcaciones territoriales. Y al jefe de la demarcación territorial, que lo nombra el rey, al frente de un ducado está el duque, al frente de un marquesado un marqués, eran por tanto títulos no solo honoríficos, como son en la actualidad, en los países en los que quedan monarquías, sino que eran de base territorial. Luego, a ese título que es meramente administrativo y de carácter territorial, se le va a dar un componente honorífico de nobleza reconocida, etc. Pero inicialmente los ducados, marquesados, condados, se refieren a una circunscripción y el que administra esa circunscripción en nombre del rey, pues es el duque, el marqués, el conde, etc. Y ahí tenemos el origen de la nobleza titulada, que ya a finales de la Edad Moderna, en el siglo XIX y ya en el XX y el XXI, los nobles titulados simplemente es un número, recuerdo aquello, son un título honorífico. Uno se puede decir o llamar por yo soy el duque de no sé dónde, pero no tienen ningún tipo de poder territorial ni ningún beneficio económico, simplemente es un honor, la honra de tener ese título que les procede por familia, por dinastía.
Pues bien, aquí tenemos el origen, como digo, de los ducados. Gregorio Magno consiguió evitar la conquista de Roma por parte de este pueblo, e incluso, aparte de evitar la conquista por parte de este pueblo, consiguió iniciar la conversión de los longobardos al catolicismo. Para ello se sirvió de la duquesa Teodolinda, que se casó con el rey Autari. Entonces, la duquesa Teodolinda era católica, y al casarse con el rey, muchas veces lo comentamos como los reyes germanos, también no solo por pragmatismo político, a veces era por cuestión de que su esposa era cristiana, y entonces, bueno, como su esposa era, pues por influencia de la esposa se convertía, ¿no? En este caso fue por esa vía. O sea, que fue útil ese matrimonio del rey de los longobardos con la duquesa Teodolinda. Vamos a hablar brevemente de Inglaterra. En Inglaterra, sobre todo, nos vamos a referir a la provincia de Britania. Esta provincia de Britania era una provincia romana. No todo el territorio de lo que es el actual Reino Unido estaba totalmente cristianizado. Había una parte que sí y otra que no. Entonces, ¿cuál era la parte romanizada? Lo que los romanos denominaban la provincia de Britania. El cristianismo se va a implantar pronto. Tertuliano, en sus crónicas, en sus escritos, alude ya a las tierras de los britanios sometidas a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya había presencia del cristianismo en época bastante primitiva, ¿no? El cristianismo. En el concilio de Arles, que se celebra en el 314, y esto es importante para tener alguna evidencia de cómo está la iglesia en Britania, en esta provincia romana, sabemos que en este concilio de Arles del 314 están presentes 3 obispos que vienen de esa provincia de Britania. Y son los obispos de York, Londres y Lincoln. Estos 3 obispos vienen de la provincia de Britania. Por tanto, sabemos por esta evidencia de su participación en el concilio de Arles que en el 314, al menos, es la evidencia, de la provincia de Britania había 3 obispos, que eran el obispo de York, de Londres y de Lincoln. En todo caso, tenemos que destacar cómo a mediados del siglo IV, la Iglesia en Britania tenía ya una amplia organización. Ya hemos aludido a la existencia de estos 3 obispos. Bueno, fuera de la provincia romana de Britania, en Escocia, el cristianismo tenía peculiaridades celtas. Sobre todo después de la marcha o de la retirada de los romanos en el 407, es decir, a inicios del siglo V. Este alejamiento, esta retirada de esa zona de los romanos, que se repliegan, vamos a decirlo así, hace que ante la marcha de los romanos, pues ese territorio pierda influencia de la romanidad, de la civilización clásica. Por eso tiene ese cristianismo en esa zona de Escocia, pues peculiaridades celtas. Esta es la situación que van a encontrar los nuevos pobladores paganos en el territorio, pobladores paganos que son los pueblos de los anglos y los sajones, que ya referimos en su momento como inicialmente los anglos y los sajones son los pueblos del ámbito de los bárbaros, germanos, etcétera, etcétera, como queramos decir, pero que luego en el futuro se van a unir y de ahí vienen los anglosajones. Anglos y sajones van a llegar a este territorio que, como vemos, está romanizado en la zona de la provincia de Britania, y por parte de la zona de Escocia está cristianizado con peculiaridades celtas, porque la romanidad se había retrocedido porque habían abandonado el territorio, como digo, los romanos. La evangelización de estos pueblos, de los anglos y de los sajones y de este territorio, va a ser obra de Gregorio Magno, que en el 596, es decir, a finales del siglo VI, envía a Kent
a Agustín de Canterbury, con la misión de evangelizar. La misión cristiana también llegó a Irlanda, que debemos destacar como en este caso no había pertenecido nunca al Imperio Romano. A Irlanda no llega presencia del Imperio Romano. Los orígenes precisos, exactos del cristianismo, porque no hay vestigios, son desconocidos. Los primeros vestigios o inicios precisos no se pueden fechar, ¿no? ¿Cuáles serían las primeras evidencias de cristianismo ahí? Bueno, no se sabe, eso está en investigación. Pero lo que sí podemos destacar es que el verdadero padre fundador, si queremos decirlo así, de la iglesia irlandesa es Patricio o Patrick, luego San Patricio, fallecido en el 460. Llegó como un joven esclavo desde Britania. Después de fugarse, tuvo una visión en la cual él, en esa visión que tiene, recibe el encargo de evangelizar la isla de Irlanda. Ese es el encargo que tiene una visión. Se le encomienda evangelizar la isla. Él tiene esa visión y la va a llevar a cabo. Patricio va a adquirir la formación, la cultura necesaria bajo el obispo Germán de Auxerre. Este obispo Germán de Auxerre lo coge como un pupilo, un discípulo suyo, y lo va a ir formando, le va a ir ayudando. Este obispo se había trasladado a Inglaterra para combatir a los pelagianos. La actividad de Patricio tuvo como centro Armagh acabado en H, que luego, dado la importancia que tuvo como lugar de la actividad de Patricio, va a ser elevada o estatuida como sede episcopal. Y Patricio se va a acomodar a las estructuras socioculturales del territorio. Es decir, adaptarnos a lo que hay para desde esa base atraer todos a la fe cristiana. El paso de los jefes de las tribus, que es lo que hay allí, tribus con sus jefes, sus caudillos, su paso al cristianismo, promueve una constitución eclesiástica que podemos denominar de tipo aristocrático. Por eso los principados en los que se divide el territorio se van a convertir en paralelo en base de la organización diocesana. Es decir, va a haber una diócesis territorial en paralelo a cada tribu, a cada territorio de cada una de estas poblaciones, estos principados. En otras ciudades romanas, la dirección de las iglesias fueron dirigidas o llevadas por los monjes. Esta orientación monástica de la evangelización en Irlanda va a dar abades como destacados como Finiano, Columbano el Viejo, entre otros. Más allá de los nombres, con que tengamos a San Patricio en mente, el tema es que van a ser muy importante la evangelización y el desarrollo del cristianismo en Irlanda, la figura de los abades. Y luego, por necesidad, abades obispos, que son... Aquí la figura de abades obispos es importante. Bueno, hemos visto, y además de forma muy breve, porque esto es muy denso, hablar en profundidad de la cristianización de cada pueblo germano es algo muy profundo. Entonces lo que estamos haciendo es unas breves pinceladas para que tengáis un marco común, o una visión de conjunto, mejor dicho.